Saludo con gusto esta mañana a Leopoldo Maldonado. Él es director de la Oficina Regional para México y Centroamérica de Artículo 19. Leopoldo, excelente día. Gracias por estar con nosotros. Hola Lidia, muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. Muy buen día. Muy buen día. Pues vaya panorama que tenemos. En 2 semanas ya registramos 3 asesinatos. ¿Qué pasa con este mecanismo de protección, Leopoldo? Pues más allá del mecanismo de protección, Lidia, que efectivamente es un elemento importante, tiene que ver con una serie de circunstancias, como la impunidad que impera en los delitos cometidos contra la prensa, que es desde nuestra consideración el principal incentivo o aliciente para que esta violencia siga una espiral ascendente. También la intolerancia a la crítica por parte y al escrutinio público, sobre todo, por parte de los actores políticos, que es lo que genera el grueso de las agresiones. En el artículo 19 tenemos registro de que el 49% de las agresiones son cometidas por funcionarios públicos, por autoridades públicas, sobre todo el nivel estatal o municipal. Eso evidentemente marca toda una tendencia bajo la cual quienes deberían de proteger a la prensa son quienes la están agrediendo. Precisamente en este panorama no hay mecanismo de protección que pueda funcionar mientras sigue persistiendo esta intolerancia a la crítica y al escrutinio públicos y mientras se mantengan estos niveles de impunidad. La protección a periodistas debe ir acompañada de justicia, de reparación, de verdad, y si se puede y se debe implementar mecanismos de prevención. Uno de ellos tiene que ver con que los gobernantes de todos los niveles de gobierno omitan o se abstengan de estigmatizar a la prensa y descalificarla desde la palestra pública, como desafortunadamente hoy vemos desde muchos espacios en nuestro país. Leopoldo, preguntarte hasta el momento cuántas personas están siendo beneficiadas por este mecanismo de protección, tanto personas que buscan, ¿no?, de derechos humanos, activistas y también periodistas. El mecanismo federal de protección, que es, digamos, el que tiene más años existiendo, tiene a 1,515 personas, de las cuales alrededor de 900 son defensores de derechos humanos y 600 son periodistas. Desafortunadamente, varias personas ya incorporadas al mecanismo, es decir, con medidas de protección vigentes, han sido asesinadas. Hasta el momento un total de 9. 7 periodistas y 2 personas defensoras de derechos humanos. Nada más aquí un detalle y una precisión. En el caso de Lourdes Maldonado, ella estaba incorporada al mecanismo estatal de protección, al mecanismo de Baja California. Ella había recibido 2 agresiones previas, 2 amenazas previas entre el 29 de marzo y el 4 de abril, que tuvieron que haber dado pie al fortalecimiento de sus medidas y a una investigación exhaustiva que no existió. Evidentemente esta situación fue escalando y llegó hasta el lamentable y condenable asesinato que pues hoy mantiene la movilización del gremio periodístico y la indignación social. Aquí fue parte, o más bien falta de acciones oportunas de parte de las autoridades, que es lo que mencionabas, ¿no? Falta que todos estén integrados en este mecanismo porque por sí solo pues no va a dar resultados. Así es, el mecanismo tiene un objetivo muy específico y es brindar protección, brindar medidas urgentes de protección. Es decir, si a partir de un análisis de riesgo, tiene que ser exhaustivo, profesional, objetivo, y hay toda una metodología construida alrededor de él, se determina que un periodista, un defensor necesita escoltas, se le deben asignar escoltas, o cámaras de seguridad en su domicilio, o una malla ciclónica, o un botón que le llaman de pánico o de asistencia para cuando hay un tema de riesgo lo apriete, una línea telefónica, rondines bitacorados, que era lo que tenía Lourdes, un rondín bitacorado de la policía municipal, acababan de pasar, de timbrarle a su casa y decirle
aquí estamos, señora Lourdes, se fueron y fue cuando se cometió el asesinato. Entonces, el tema es que dan solamente medidas de protección o de seguridad muy específicas. Lo otro es competencia de otras autoridades. Es decir, si las comisiones públicas de derechos humanos no funcionan, las comisiones ejecutivas de atención a víctimas tampoco, las fiscalías locales y las fiscalías estatales, mejor dicho, y la Fiscalía Federal no avanzan en las investigaciones, no hay mecanismo que soporte ese debilitamiento o esa de inoperancia institucional. Entonces, evidentemente es un tema desde una mirada complementaria e integral en donde todas las instituciones se involucren. Y por supuesto las instituciones de seguridad pública. Pero ¿qué tenemos, Lidia? Que la mayoría de las agresiones las comete la policía municipal o la policía estatal en las diferentes entidades. Entonces, ¿cómo vas a dejar la protección de una persona en manos de los agresores? Por eso mucha gente recurre al mecanismo federal, pero el mecanismo federal puede echar mano de la Guardia Nacional, que pues no tiene necesariamente la capacidad para estar dando rondines o para estar escoltando a una persona. Entonces, ¿qué falta, Leopoldo, para que este mecanismo pues funcione al 100%? Pues falta el compromiso de las instituciones, falta la coordinación interinstitucional. Decíamos hasta hace poco, hasta diciembre, falta presupuesto. Pues ya tiene un aumento presupuestal del 56% el mecanismo de protección federal, cosa muy extraña con este gobierno. No vemos ese tipo de aumentos, no es común. Entonces hay que aprovecharlo. Es decir, el aumento en automático no va a funcionar. Hay que implementar bien las medidas, hay que capacitar bien al personal del mecanismo, hay que involucrar a las autoridades federales y estatales que pasen de ser las perpetradoras a las responsables de la protección, claro, bajo supervisión de otras autoridades y de otras instancias, pero sí falta un compromiso de Estado, no de una dependencia, no de un funcionario, no de una conferencia de prensa, no en una conferencia de prensa que sea mera retórica. Un verdadero compromiso de Estado donde todos los niveles de gobierno y los poderes públicos del Estado mexicano se involucren y se articulen. Leopoldo, por último, preguntarte, ¿hay algún estado que sea foco rojo con más denuncias de agresiones? Sí, tenemos estados como Quintana Roo, por ejemplo, que hay una guerra criminal entre cárteles que se están disputando el territorio. Tenemos el tema de Veracruz, que no ha bajado el nivel de violencia. Uno de los periodistas asesinados, el primer asesinado este año, José Luis Gamboa, era veracruzano, vivía allá y estaba reportando sobre temas de narcopolítica. Es decir, hay estos dos estados y hay otros que han aumentado la violencia de manera significativa. Por ejemplo, Puebla, Baja California se encuentra en nuestros registros en el 5º lugar de mayor número de agresiones. Y hay zonas que de plano no figuran, pero no porque no haya violencia, sino porque ya no se denuncia la violencia. Se ha impuesto el silencio. Yo creo que ese es otro nivel ya que tenemos que analizar, en donde ya los periodistas ni siquiera van ante las instancias públicas o ante las organizaciones como Artículo 19 a denunciar, porque tienen miedo. Ese nivel es ya mucho más alarmante, porque pareciera que en estados como Colima, Zacatecas, Nayarit no pasa nada, pero están pasando muchas cosas que no se están denunciando. Se están imponiendo zonas de silencio como la que ya se impuso en Tamaulipas, en la sierra de Chihuahua, en zonas de Guerrero, en donde ya los periodistas o se van o de plano no denuncian y además no cubren temas que les puedan generar un riesgo a su vida. Leopoldo Maldonado, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros esta mañana. Estoy segura vamos a seguir teniendo más charlas sobre este tema. Muchas gracias a ti, Lidia. Un saludo a tu auditorio.